Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. ¿Qué tal? Bienvenidos a Consulta Médica Clínica. Como siempre, nuestro propósito es llevarles las mejores recomendaciones médicas para usted y su familia, para que ustedes puedan disfrutar de una mejor calidad de vida. Nuestro invitado de hoy es el doctor Daniel Benjamín Mejía Yanes, doctor en medicina, graduado con honores de la Universidad de El Salvador, y estará conversando con nosotros sobre el tema la retinopatía diabética. El doctor Mejía participó en un estudio que se hizo en una institución de salud de nuestro país sobre este tema, así es que vamos a aprovechar también para conocer algo sobre los resultados de ese estudio. Bienvenido, doctor Mejía, es un gusto que esté con nosotros en nuestro programa. Hola, el gusto es mío poder compartir acá en este lugar y gracias por la invitación. Y ya entrando en el tema, ¿qué es la retinopatía diabética? Bueno, la retinopatía diabética es una de las tantas complicaciones que tienen las personas que padecen diabetes mellitus. Bueno, como sabemos que la diabetes mellitus tiene complicaciones tanto agudas como crónicas, y estas pueden ser macrovasculares o microvasculares. Dentro de ellas tenemos a la retinopatía diabética, que es una de las complicaciones que pasa más subestimada, es decir, que muchas personas que cursan con el diagnóstico de diabetes mellitus se les da su control metabólico por la enfermedad, pero muchas veces no se le da seguimiento a las complicaciones que puede tener, en este caso a nivel de la retina, en el ojo. ¿Y cuáles son las manifestaciones que presentan los pacientes cuando tienen afectada la retina? Bueno, uno de los problemas de la retinopatía diabética es que inicialmente no presenta sintomatología, es decir, la persona diabética puede presentar niveles altos de glucosa por mucho tiempo y no presenta ninguna sintomatología en el ojo, a nivel ocular, pero llega un momento de que cuando la afectación es crónica, que la persona comienza a presentar disminución de la agudeza visual. Esto paulatinamente puede llevar a que se le dé una ceguera irreversible en el paciente, si no se trata a tiempo. Cuando hablamos de ceguera irreversible, para que nos entiendan los pacientes, es una ceguera que no tiene cura, ¿verdad? No hay regresión. Sí. No hay modo de volver a regresar la visión. Sí, las complicaciones avanzan tanto a nivel de retina, de que llega un momento que ya no puede regresarse otra vez la agudeza que previamente tenía el paciente. Por eso es que es muy importante tener un control metabólico y asimismo también un control de los demás órganos diana donde puede haber algún efecto o complicación de la diabetes. Aparte de la retina, pueden haber muchos órganos afectados en la diabetes, uno de ellos el riñón, cuando sea una nefropatía diabética. Así también como en la retina. La retina se daña por una acción directa de los niveles altos de glucosa de una manera crónica, y esto hace de que hayan lesiones en los capilares de la retina. Esto con el tiempo va a dar lugar a alguna fuga dentro del capilar o en su momento dar obstrucción. Y que esto, dentro del desarrollo de la patología, puede llevar a la formación de neovasos, complicando más el problema de agudeza visual que tiene y en un momento progresar hasta la ceguera. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para el desarrollo de la retinopatía diabética? Bueno, de hecho, de ser diabético, ¿verdad? Bueno, primero tenemos que empezar hablando de los factores de riesgo de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, hay 4 tipos principales de diabetes mellitus. Está la diabetes mellitus tipo 1, está la diabetes mellitus tipo 2, que corresponde aproximadamente al 90-95% de todos los casos de diabetes mellitus. Están otros tipos de diabetes mellitus, que cuando hay otro problema, ya puede ser, está ahí dentro de esa clasificación, entra la diabetes del adulto joven, entra la que está relacionada con algún otro problema metabólico o algún otro problema del organismo que pueda producir un proceso de alteración de la glucosa, ¿verdad?, en el organismo. Y la cuarta clasificación, que es la diabetes gestacional.
Dentro de ellas, la que más nos compete, la que más nos importa ver es la diabetes mellitus tipo 2, que corresponde al 90 al 95% de la diabetes. Los factores de riesgo que son muy conocidos por la población es, en primer lugar, el sobrepeso, que es un alto factor de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, así también como una dieta hipercalórica con un consumo excesivo de carbohidratos. Asimismo, la diabetes mellitus tipo 2 tiene un alto componente hereditario, es decir, que una persona tenga un padre con diabetes mellitus le da un 40% de probabilidad de poder desarrollarla, y teniendo los dos padres le da un 60% de probabilidad. Todos estos factores de riesgo van a dar que una persona con un mal control glicémico pueda desarrollar con el tiempo un problema de diabetes mellitus. Ahora, hablando propiamente de la retinopatía diabética, a estos factores de riesgo se le suma el hecho de que se ha visto, hay una correlación entre aumento de casos de retinopatía diabética en personas hipertensas, personas que tienen dislipidemias, en este caso específicamente hipercolesterolemia, niveles altos de colesterol, hipertrigliceridemia, niveles altos de triglicéridos, así también como los estilos de vida, el mal apego metabólico, es decir, personas que tienen mal apego al control metabólico de la enfermedad, no toman el medicamento, no asisten a sus controles, muchas veces las personas asintomáticas, pero sí tienen la enfermedad. Entonces esto también conlleva poder desarrollar una retinopatía diabética, y también que no se les realiza un chequeo periódico también de la retina, es decir, pacientes con diabetes mellitus a los que no se les hace un fondo de ojo. Pasa subestimada esta complicación hasta que el paciente comienza a presentar ceguera, que ya para ese entonces ya es demasiado tarde. ¿Cómo es que se hace el diagnóstico de una retinopatía? Pues precisamente eso, realizar una fundoscopía, es decir, se le realiza un examen que se llama fondo de ojo, preferentemente por un oftalmólogo, pero un médico puede realizarlo en la consulta general. Un paciente con alto riesgo, en este caso un paciente diabético, realizarle el fondo de ojo, o en nuestro caso se puede utilizar otros dispositivos fotográficos que se adaptan a algún mecanismo, por ejemplo una cámara de teléfono, se le adaptan unos lentes especiales y puede realizar un fondo de ojo en la consulta para poder identificar si hay algún elemento, algún signo que indique que tiene algún grado de retinopatía diabética. Recordemos que la retinopatía diabética puede ser no proliferativa, que es cuando comienza el problema, o puede ser proliferativa, o un edema macular diabético. La no proliferativa en sus diferentes estadiajes, tanto leve, moderado, severa, o una retinopatía diabética proliferativa con signos de alto riesgo o sin signos de alto riesgo. Eso se va a ver en el examen que se le hace, en este caso en el fondo de ojo. O sea que la prueba más sencilla es el fondo de ojo, ¿verdad? Que se entiende que todos los médicos deberían hacer. Básicamente un tamizaje que tiene que realizarse a todo paciente diabético, ya que el diagnóstico precoz de un problema de retina, asimismo como el apego terapéutico que se le puede dar, puede llevar a que el paciente no desarrolle o no progrese la retinopatía que pueda presentar, ya que de todos los diabéticos, una tercera parte de estos diabéticos van a desarrollar una retinopatía diabética, o sea que es necesario tener que hacer ese tamizaje en todos los chequeos, en todas las consultas de un paciente diabético. Esto todavía se ve más agravado si el paciente no ha tenido un buen control o un buen apego terapéutico, y asimismo ha tenido un tiempo de evolución de la enfermedad mucho mayor. Con respecto al estudio que realizaron en un centro de salud, usted y dos compañeros más, ¿podría hablarnos qué los motivó a hacerlos, en qué consistió, cuáles fueron los resultados y las recomendaciones del estudio? Bueno, nosotros hicimos una investigación en un centro de salud, específicamente una unidad de salud comunitaria al norte de San Salvador. Hicimos un tamizaje de
realizamos fondo de ojo a todos los pacientes diabéticos. Nosotros tomamos una edad de 40 a 60 años, pacientes ya diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2, y les realizamos el fondo de ojo en la consulta. Asimismo, realizamos un perfil epidemiológico, es decir, que aparte de realizar el fondo de ojo, también les tomamos un hemoglucotest para chequear la glucosa capilar y otros factores de riesgo, es decir, si ha presentado alguna comorbilidad, hipertensión, obesidad. Asimismo, también como la edad y el tiempo de desarrollo de la enfermedad, pacientes que han sido diagnosticados con diabetes de 1 a 5 años, de 5 a 10 años o por más tiempo, ¿verdad? ¿Los resultados? En los resultados del estudio se identificó la prevalencia de retinopatía diabética en un 22.8% de los pacientes. Esto se acerca demasiado a los datos que presentaban otros estudios de otros países. El más cercano que tenemos, Costa Rica, que en ese caso la prevalencia se llegó a establecer hasta un 27% de los pacientes. En un estudio del Reino Unido presentó el 22% de los pacientes con retinopatía diabética, lo que se les hizo el fondo de ojo, pacientes ya diabéticos. Y esto es bien importante saberlo, ya que según estudios de los adultos en El Salvador mayores de 40 años, aproximadamente el 10% se estima que es diabético en el país. Ahora, extrapolemos esos datos. Según la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, hay 422 millones de diabéticos en el mundo. Si tomamos ese dato y consideramos que hay una prevalencia del 22.8%, según nuestro estudio, tenemos un dato relativamente alto de pacientes diabéticos que ya presentan una retinopatía. En este caso, en nuestro estudio, el mayor porcentaje, el 80%, fue de una retinopatía no proliferativa, que son los estadios iniciales de la enfermedad. Pero si no se hace algo a tiempo, esta va a progresar hasta el punto de que los pacientes ya presenten ceguera. Por eso es que nosotros consideramos importante realizar esto para poder presentar la importancia de tener que realizar un tamizaje en todos los pacientes diabéticos que consultan en el primer, segundo y tercer nivel. En este caso, primer nivel, que fue nuestro estudio, primer nivel de atención, ya que todos los pacientes diabéticos que llegan a la consulta, generalmente lo que se les hace es el control metabólico, el apego, verificar el apego de los medicamentos. En algunos casos se les busca si hay una nefropatía, pero no se les realiza un fondo de ojo, es decir, no se les busca si ya tienen o presentan algún grado de retinopatía. Y la prevalencia es un porcentaje considerable. ¿Entre las recomendaciones? Bueno, las recomendaciones en este caso sería: a los pacientes diabéticos es necesario hacerles un tamizaje para valorar una referencia oportuna a un especialista, para que los evalúe un oftalmólogo y así poder determinar el tratamiento o el manejo que se debe seguir en un paciente, ¿verdad? Además, siempre hacer hincapié en el paciente de mantener un control metabólico, es decir, a un paciente diabético enfatizar de que el paciente tiene que tener un apego al medicamento, un apego terapéutico, cambiar los estilos de vida, en esto incluye la dieta, el ejercicio, asimismo otros elementos, ¿verdad? Y considerar el hecho de que pacientes a mayor edad y pacientes con mayor tiempo de evolución de la enfermedad tienen un mayor riesgo de presentar este tipo de patología. Muchas gracias, doctor. Ha sido muy excelente su presentación. Muchas gracias por la invitación. La retinopatía diabética, como lo hemos oído en esta entrevista, causa ceguera irreversible. Pero hay una ceguera peor que la física y es la ceguera espiritual. Esta ceguera es provocada por el diablo con la intención de impedir que a las personas les resplandezca el Evangelio. Como dice el apóstol Pablo, si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Hay que aclarar que el apóstol se refiere a Satanás como el Dios en minúsculas, no porque sea un Dios en el sentido de ser un ser supremo, sino porque es el ser que controla la vida de las personas que no han reconocido a Jesús como su Salvador. La ceguera espiritual se manifiesta en primer lugar con incredulidad. Endurece la mente del hombre y le hace incrédulo, lo que lo incapacita para ver claramente la gloria de Cristo y la maravilla de su evangelio. En segundo lugar, causa rechazo al evangelio. Los hombres rechazan y desprecian el sacrificio de Cristo, con lo cual acarrean condenación para sus vidas. Pero la buena noticia es que la luz se manifiesta a través de Jesucristo. Dice la palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y respecto al ministerio de Jesús, la palabra dice: Él vino a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice Juan 1:9. Mi pregunta es: ¿aceptarás la misericordia de Dios? Hoy Dios te da la oportunidad de ser salvo, de traerte del mundo de las tinieblas al mundo de la luz a través de Jesucristo. Tú solo necesitas mirar a Jesús, mirar la cruz donde Jesús murió por tus pecados y te dio la salvación y la vida eterna. Mira a Jesús y deja que resplandezca la luz del evangelio sobre tu vida. Yo te invito a hacer una pequeña oración conmigo. Dile: Señor Jesús, reconozco que he estado rechazando tu amor, ciego a esa obra que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Señor Jesús, hoy yo te reconozco como mi único Salvador y Señor. Límpiame con tu sangre preciosa y dame la vida eterna que tú me has prometido. Amén. Que Dios te bendiga y te esperamos en nuestro próximo programa.